retomar algunas cosas que ustedes han revisado y que, bueno, me va a tocar complementar para que entiendan ahora la parte clínica. No vamos a poder abordar todos los temas del temario de la parte clínica porque obviamente pues, estamos retomando las partes de inmunobásica, ¿no? Pero vamos a tratar de integrar las cosas más importantes para que no se vayan en cero, ¿les parece? Bueno, entonces, si hay dudas, me interrumpen. Vamos a ver ahorita lo que son las inmunodeficiencias primarias, que son afectaciones que habitualmente pasan muy desapercibidas por todos los médicos especialistas, pediátricos, médicos generales, etcétera, pues porque no estamos acostumbrados a verla. Normalmente nosotros, ¿ya me escuchan? Sí, doctor. Sí, Sí, doctor. Sí, doctor. gracias. Normalmente todos hemos escuchado el tema de inmunodeficiencia, ¿no? Y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Díganme quién no lo ha escuchado. Todos lo hemos escuchado en algún momento, sin ser médicos inclusive. Las inmunodeficiencias adquiridas o inmunodeficiencias secundarias, como su nombre lo dice, son parte de una serie de patologías que se generan por que el paciente presentó afectaciones, digamos que posterior a que su sistema inmune ya estaba funcional. Entonces, hay dos tipos de inmunodeficiencias, las que son primarias cuando el bebé nace y tiene afectaciones ya desde un inicio, y las adquiridas o secundarias, que son las que habitualmente conocemos, y el ejemplo más común es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida por VIH. Pero vamos a ver entonces ahorita lo que son las primarias. ¿Sí? Bueno, entonces, las inmunodeficiencias primarias son enfermedades que abarcan más de 400 efectos intrínsecos de la inmunidad, dice que están estrictamente o directamente relacionadas con alguna parte de lo que es el sistema inmunológico. Y la mayoría de ellas son hereditarias, aunque puede haber algunas que se generen de nuevo. Para esto y para que ustedes sepan o puedan sospechar acerca de este tipo de inmunodeficiencias, hay una fundación que se llama Jeffrey Model Foundation, que se ha enfocado en estudiar este tipo de procesos patológicos, enfocado principalmente en pediatría, en niños, ¿no? Porque se supone que pues es el punto en donde más se detectan a tiempo este tipo de afectaciones. Conforme va pasando el tiempo, las enfermedades empiezan a ser muchísimo, perdón por la tos, muchísimo más graves y lamentablemente pues estas complicaciones conllevan a veces o que el paciente pierda la vida o que tenga complicaciones irreversibles, ¿no? Entonces lo ideal es encontrarlo lo más temprano, teniendo en cuenta y siempre y cuando sea compatible con la vida. Para esto existen 10 grupos principales, ¿sí? No están aquí numerados los grupos, pero los 10 grupos incluyen afectaciones de deficiencias que afectan la actividad de las células o la inmunidad celular, tanto primaria como adquirida o secundaria, y la inmunidad humoral. Tanto también adquirida y en este caso anticuerpos, complemento, etcétera. Entonces, al estar afectando la inmunidad celular y humoral, pues estamos afectando prácticamente todo el sistema inmunitario. Pueden estar aislados, pueden estar en conjunto, etcétera. Hay inmunodeficiencias combinadas, que es a lo que me refiero, con características asociadas simples o sindrómicas, predominantemente deficiencias de anticuerpos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si no nada más la inmunidad celular está afectada, sino también humoral? Bueno, pues esas combinadas son las más graves y mortales, porque muchas veces ni siquiera son compatibles con la vida. Hay enfermedades de desregulación inmunológica que no permite que, aunque el sistema esté funcionando, aparentemente, y el bebé haya nacido bien, no funcionan algunas partes del sistema inmunológico. Es como un engrane, ¿no? Dentro de un reloj, si algún engrane no funciona, pues ahí medio jala, pero no tiene la funcionalidad adecuada. Son efectos congénitos de número, por ejemplo, en fagocitos puede ser que sea porque en su función estén reducidos o en el número de células o ambos, que es todavía peor, ¿no? Y efectos en enfermedad intrínseca innata, ¿no? Entonces, tenemos aquí los señales de peligro
Estas tarjetitas las pueden imprimir, las pueden seguir por internet, es muy fácil para que las tengan en su consulta, pero es importante que sepan a qué se refieren, ¿sí? Entonces, empecemos con las señales. Una de las primeras y más importantes para sospechar a un paciente con una inmunodeficiencia primaria es que el niño presente 4 o más infecciones de oído nuevas en un año. Son niños que tienen muy bajas sus defensas. Hay que tener en cuenta que muchas veces se asocian a problemas de rinitis alérgica o procesos alérgicos, pero cuando un paciente tiene este problema, hay un problema inmunológico. Puede ser alergia, puede ser autoinmune, puede ser inmunodeficiencia, etcétera. Pero no es normal que los niños tengan más de 4 infecciones. Hay haber algún factor. Hay veces que es un estructural, funcional nasal, etcétera. También aquellos que tienen 2 o más infecciones de sinusitis graves, no sinusitis de cualquier tipo, sino sinusitis grave, ¿no? En un solo año, en el primer año de vida. Esperen un segundito. Ya me pueden oír. Ya, doctor. Perfecto, bueno. Sí, doctor. Entonces, cuando los niños tienen 2 o más meses tomando antibiótico con pocos resultados, es común que los niños que se infecten frecuentes les den antibiótico y estén en un ciclo interminable de que se vuelven a infectar y se vuelven a infectar, etcétera, porque bajan las defensas, bajan los neutrófilos, pero siempre hay respuesta favorable. Ahí hay que buscar problemas de rinitis, hay que buscar bajas de defensas, etcétera. Pero cuando tienen 2 meses continuos, tratamiento, 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 y el niño no mejora, entonces quiere decir que hay un proceso inmunológico allí de fondo por una deficiencia. Lo mismo cuando tienen 2 o más neumonías en un año. Se supone que digo, siempre va a haber factores de riesgo como los cambios de clima importantes, que si hay gente que se malpasa con los bebés, pero cuando son 2 o más en un año, 3, 4, 5, hay que sospecharlo también. Falla almedro se le llama, o dificultad para aumentar de peso y crecer normalmente. Los niños, de acuerdo a las percentilas que ustedes van a ver en pediatría, tienen que crecer con cierta velocidad y cierta, ¿cómo llamarlo? eh, Cierto ritmo y cierto tamaño de acuerdo a su edad, ¿sí? Normalmente hay lo que llamamos percentilas del crecimiento y entonces les van a explicar en pediatría que un niño de tal edad debe de tener mexicano tanto de talla y tanto de peso. Puede haber que esté por encima o por debajo, sí, dependiendo de los padres. Pero cuando ellos se encuentran por debajo inclusive de las percentilas de sus propios padres, ahí hay un problema. Abscesos cutáneos profundos u abscesos en órganos recurrentes. Eso no es normal en los niños. Aftas persistentes, es normal cuando los niños se laven la boca, tengan infecciones virales, tengan muchas aftas, pero cuando son persistentes, tanto en boca como en piel, después del año de edad, es cuando hay que sospecharlo. O que, por ejemplo, para que un niño mejore y le estás dando tratamiento, solo mejora con tratamiento intravenoso, ¿no? Entonces hay que hospitalizarlo, le ponen su tratamiento intravenoso y mejora y otra vez vuelve a recaer. O 2 o más infecciones profundas, incluyendo septicemia, o sea, sepsis, eso es más frecuente en adultos. Ahora, la septicemia, pues hay que tener en cuenta que si un niño es operado y que a lo mejor es una operación de cavidad abdominal sucia, o sea, que incluye lo que es intestino grueso y hubo complicaciones, pues va a tener sepsis sin necesidad de que sea un paciente con problemas de inmunodeficiencias. Pero en ese caso, sin datos o factores de riesgo importantes que los pacientes tengan septicemia, te llama la atención. Y por último, y no menos importante, antecedentes de inmunodeficiencias primarias. Esto a veces es complicado porque pues los papás en provincia o algo te dicen, no, pues no sabemos, ¿no? ¿Cómo podemos preguntarlo? Muchas veces lo que hacemos es si algún hermano de los progenitores, papá o mamá, falleció de manera temprana, ¿no? Pues yo tuve un hermano, me dice mi mamá, que a los 3 meses falleció y no supieron la causa, ¿sí? O llegó antes de un año
y después de los 6 meses empezó a enfermar y falleció. Entonces, eso es una sospecha, ¿sí? Estos no son criterios que nos digan, si cumplo con 3 criterios, ya tengo la enfermedad. No, son criterios que sugieren que se debe llevar a cabo para una sospecha. Estas son las tarjetas que dan en cualquier lugar. El Jeffrey Model Foundation, que es la inmunodeficiencia primaria, dice hace que los niños y adultos tengan infecciones que reaparecen con frecuencia y que son sumamente difíciles de curar, ¿no? Una de cada 15 personas están afectadas por una de las inmunodeficiencias primarias conocidas. Hay algunas que ni siquiera sabemos que existen porque no da el tiempo de vida para poderlas determinar. Si usted o alguien o quien usted conoce está afectado por 2 o más de las siguientes señales, es como sugerencia, 2 o más. Hable con un médico acerca de la posible presencia de inmunodeficiencia. Entonces aquí tenemos nuevamente 4 o más infecciones de oído, 2 o más infecciones de senos paranasales graves al año, 2 o más meses de antibióticos sin buena respuesta, 2 neumonías o más en un año, dificultad para crecer, abscesos orgánicos, aftas persistentes en boca y piel, necesidad de recibir antibióticos intravenosos y antecedentes, ¿no? A 2 infecciones profundas o más, septicemia y antecedentes familiares. Aquí están todas las fundaciones, el Control Disease Center, Jeffrey Moore, la Organización Mundial de la Salud, Kendron Shire, todas las fundaciones que están avaladas y que están en conjunto para poder determinar este tipo de enfermedades. Ujú. Ok, ¿hasta aquí alguna pregunta? No, doctor. No, Perfecto. doctor. No, doctor. Entonces, ante 2 o más de estas situaciones, vamos a sospechar alteraciones para su referencia. O sea, eso los tienen que mandar con un inmunólogo, con una alta especialidad en inmunodeficiencias. Hay centros aquí en México ya especializados. El principal es el Instituto Nacional de Pediatría, que es aquí nuestro centro principal de referencia, en donde se lleva a cabo muchos estudios que tienen todos los recursos y que, bueno, pueden realizarlos, porque vamos a encontrar contrariedades para poder tomar estudios de laboratorio y esto es un problema para poderlos tanto determinar como manejar. ¿Cuáles son los puntos claves? Bueno, las formas más severas de inmunodeficiencias primarias están caracterizadas por infecciones recurrentes que ponen en peligro la vida, como cuál es un problema pulmonar, pone en peligro la vida, que es de los más frecuentes, pero no es el único. Las septicemias también o infecciones inclusive óseas. Para cada enfermedad, las claves diagnósticas son los hallazgos que proveen la clínica y el laboratorio. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo micosis y micosis y micosis y micosis recurrente, entonces sospecho de ciertas enfermedades. Si yo tengo solo infecciones por agentes patógenos, bacterias capsuladas, entonces sospecho de otras enfermedades, por ejemplo, de anticuerpos. Y así sucesivamente. Entonces, los hallazgos son los patrones que nos van a decir qué está fallando. Ahora, en estas patologías se observa sobreposición de manifestaciones de infección, tumores, o sea, malignidad, disregulaciones inmunológicas que están manifestadas como autoinflamación, autoinmunidad y o alergia. Son pacientes que inclusive tienen, por ejemplo, un asma de difícil control, dermatitis atópicas muy severas que le llaman calcitrantes, infecciones sobrepuestas con sinusitis y rinitis, pero muy, muy, muy severas. Entonces, eh, hay veces que los pacientes, en teoría los pacientes deben de responder rápido, pero cuando tienen estos problemas hay que sospechar de otras cosas. También hay algunos defectos genéticos que conllevan a la susceptibilidad a microorganismos específicos que reflejan la naturaleza de los sistemas, por ejemplo, de defensa inmunológico. Hay algo que se llama ataxia telangiectasia, el gen AT, y que está enfocado principalmente en células de tipo inmunológico. Hay diferentes tipos y que puede haber que los niños que fallecen desde muy temprana edad hasta niños que alcanzan todavía cierta madurez o adolescencia y fallecen. Hay pocos casos, pero están reportados, ¿no? Entonces es un gen específico en particular. Desafortunadamente, al ser un grupo de enfermedades que le conocemos en los hospitales como raras, muchos médicos no sospechamos de estas patologías si no las conocemos. Y muchos pacientes tienen retraso entonces en su diagnóstico que les comentaba, haciendo que un pronóstico sea malo, sombrío, inclusive con un pronóstico de muerte. Ahora bien, ¿qué estudios debo de pedir para cuando yo sospecho? Habitualmente lo que tenemos a la mano pues, es una biometría hemática y vamos a ver las células diferenciales, ¿no? Si todo está bien, perfecto. Decimos, el niño está bien, pero no necesariamente.
porque nada más puede estar afectado el número, sino la funcionalidad. Un perfil de inmunoglobulinas que en muchos lados no nos lo pueden realizar o que lo hacen muy a la carrera, por no decir a las patas, y que queda aparentemente dentro de parámetros todos las inmunoglobulinas, ocultando si hay algún subtipo, por ejemplo, el caso de las inmunoglobulinas G, que se encuentre con deficiencia. Diferencial de células que no todas las biometrías hemáticas presentan y que de acuerdo a la citometría hemática nos dice, ¿se acuerdan de los marcadores CDs, los Cluster Differentiation? Nos pueden decir si hay algún subtipo de población que es el que está con deficiencia. El complemento que no podemos siempre pedirlo en todos lados, esos como que son centros especializados y por lo tanto requerimos de apoyo con centros especializados para poder enviar a estos pacientes. En esta tabla podemos ver a grandes rasgos, ¿sí? Cuando debemos de pedir o qué estudios deberíamos de pedir de acuerdo a las necesidades de lo que estamos encontrando. Por ejemplo, si sospechamos de una inmunidad mediada por anticuerpos, pues una biometría hemática para ver linfocitos y una diferencial de inmunoglobulinas, que será IgG, IgA e IgM. En cuanto a la biometría hemática, tendremos que pedir la diferencial con la intención de ver CD19 y ver si hay linfocitos B, ¿sí? Funcionales. Títulos de anticuerpos a proteínas y polisacáridos a vacunas, que son pruebas para poder determinar si hay respuesta o solo hay una baja de células. En el caso de que sospechemos de una inmunidad mediada por células, igual pedimos la biometría hemática para ver también la diferencial de las células de linfocitos y pedimos su diferencial de los linfocitos en CD3, CD4, CD8, CD19 y CD1656. ¿Quién me dice qué son los CD1656? Son las células NK y hay DIM y hay BRIGHT. Entonces, si estamos viendo linfocitos T, CD3, CD4, o sea, CD3 es linfocito, CD4, ¿qué es? Cooperadora, CD8, citotóxica. Si estamos aquí despiertos, a ver, Brenda, ¿por qué tienes apagada tu cámara? Ángel, Sí. Brenda, ¿sí ¿me escuchas, Brenda? Brenda, ¿no me escuchas? Bueno, Dios para afuera. Entonces, que estamos aquí, a ver, Miguel, ¿qué es lo que piensas entonces cuando estamos pidiendo C3, CD4, C3, CD8, CD19 y CD56, 1656? Pues creo que lo que quiere decir es que si hay como tal la presencia o no de, en este caso de linfocitos, si hay aumento o disminución, pero por lo que veo, pues va a estar ¿Qué, disminuyendo. qué linfocitos? Por eso estas clases se tienen que ver cuando ya saben inmunobásica, porque el CD4 y CD8 son linfocitos helpers y linfocitos citotóxicos. Entonces, ¿qué infecciones vas a tener? Virales, ¿no? Y si no hay NK, ¿qué hacen las natural killers? ¿Qué se acuerdan que hacen las natural killers? Son las encargadas de eliminar a los patógenos. A los patógenos, pero ¿por qué se llaman entonces asesinas? ¿Que no matan nuestras propias células cuando detectan anomalías? Porque forman parte de la inmunidad innata, pero lo que pasa es que actúan como linfocitos T citotóxicos por Parecidos. las hiperglobina. Y entonces brinca la inmunovigilancia y puede haber tumores o puede haber infecciones virales, ¿no? Entonces estos pacientes que van a tener infecciones virales predominantemente y tumores. ¿Qué pasa con los de la inmunidad celular o inmunidad en este caso humoral? Pueden ser cualquier infección bacteriana. Bacteriana eh, principalmente, ¿no? Y en el mintos, porque la IgE es la que ayuda para los helmintos. Complemento C3, C4, CH50. Dice angioedema sin urticaria. ¿Qué es el CH50? C3 y C4, ¿qué son? Proteínas, ¿no? De la, del complemento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok. ¿Qué es el CH50?
Es lo que ¿Alguien mide sabe? la actividad de las células del complemento como tal, ¿no? Exactamente, Daniela. Es lo que mide la actividad, porque podemos tener un número adecuado, pero no funciona. Entonces, nos permite saber si realmente sus funciones de esas proteínas están adecuadas. Muy bien, Daniela. ¿Me acuerdas el día de tu examen? Fagocitosis, puede haber baja de células o función de los neutrófilos. Ujú. Entonces, lo que hay que buscar aquí es el número de células, ajá, y si están funcionando. Por eso se ve la explosión oxidativa por prueba de dihidrorodamina. Acuérdense que el estallamiento ocurre en qué momento. Cuando se hace la fagocitosis, ¿sí? Se convierte en fagosoma la parte que acabamos de fagocitar de los patógenos, pero llegan los lisosomas y entonces se lleva a cabo el estallamiento celular. Si no se lleva a cabo esto, no se procesan entonces los antígenos. Ujú. Entonces ya tiene más sentido ahorita que entendamos el problema de la fagocitosis, ¿no? Ahora, si no hay células, pues obviamente no hay buena respuesta. O si hay células, pero no funcionan, pues no hay buena respuesta. Y si ambos no hay células y no funcionan, pues estamos todavía más fregados, ¿no? La autoinmunidad, anticuerpos antinucleares y proteínas C reactiva para ver nada más la inflamación. Entonces, la autoinmunidad lo vamos a ver ya con más detalle más adelante. También se lo da yo creo que yo, pero acuérdense que las enfermedades autoinmunes como AR, como lupus, son las que generan autoanticuerpos y que obviamente dañan al cuerpo, a la economía del cuerpo por esas alteraciones. Y por último, y no menos importante, la inmunidad innata, ¿no? Que son pruebas especializadas. Aquí, pues, literalmente sí tienen que consultar con nosotros. Ujú. Porque hay que ver, por ejemplo, pruebas para ver si hay adecuada migración de células, respuesta de los TLRs, etcétera. Ahora, si nosotros tenemos o lo clasificáramos por defectos, que es lo que estábamos platicando, ¿qué encontraremos en la clínica? Entonces, si tenemos hongos como candidiasis, aspergilosis, toxoplasmas, algunos oportunistas como Pneumocystis jirovecii, ¿sí? Que es el que le da más a los pacientes con VIH, Cryptosporidium, virus como herpes, varicela, citomegalovirus, papiloma y micobacterias como Mycobacterium avium, no nada más tuberculosis, que sospecharíamos efectos de células T. O sea, tenemos un cuadro de SIDA, como por llamarlo de alguna manera, ajá, VIH-SIDA, en las defensas de células T, pero en un niño, sin que tenga ese factor de riesgo. Obviamente el diagnóstico diferencial es con VIH, ¿no? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si tenemos defectos de células B? Vamos a tener problemas como parásitos porque no hay producción de IgE, virus como enterovirus y rotavirus, bacterias entéricas como Campylobacter, o sea, bacterias del tubo digestivo, Salmonella, Clostridium y sobre todo encapsuladas. Son infecciones frecuentes de oído, nariz, pulmón y diarrea, neumonía, estreptococo neumonía, hemofilus influenza y neisseria. Hasta aquí vamos bien. Como que empieza a tener lógica, ¿no? Ahora, defectos de fagocitosis. Vamos a tener aspergilos porque una vez que empieza a haber problemas de dilución ya no hay ese estallamiento. Bacterias catalasa positivas como Staphylococcus aureus, Klebsiella y Serratia. Y bueno, aquí no está descrito, pero también problemas de micobacterias. Ahora, defectos de la cascada del complemento. Bacterias encapsuladas van a estar afectadas. Entonces, Staphylococcus aureus, ¿dónde se encuentra Staphylococcus aureus, Daniela? En la piel. Exacto. ¿Y por qué no nos infectamos? Si lo tenemos todo el tiempo allí. Ah, pues puede ser por una herida. No, ¿por qué no nos infectamos? Porque suele ser oportunista. Exactamente. O sea, solo si bajan nuestras defensas. ¿Sí? Entonces, en un niño que bajen sus defensas, esto que se pone que tiene que ser saprofito se convierte en una infección. ¿Mm? Ahora, defecto, por ejemplo, de síndrome linfoproliferativos ligados al cromosoma X. Son infecciones por citomegalovirus, sí, obviamente tiene que estar expuesto. Defectos de la vía de la interleucina 12 en micobacterias y salmonela. Ahorita que se corte, alguien que entre para que busque cuánto cuesta la interleucina 12, ¿sí? Y cada cuánto hay que darla, que veces se tiene que dar diaria y a ver si alcanzan los dólares. Candidiasis mucoquitánea, en este caso, pues por Candida albicans, que es el microorganismo y es lo que más vamos a encontrar. Entonces ya empieza a tener, digamos que una
como función, o más bien empezamos a integrar todo lo que estamos viendo en estas deficiencias. Y así es como a veces sabemos que existe o cómo funciona una parte del microorganismo, ¿no? ¿Por qué? Porque si quitamos ese engrane y vemos que ya no arranca el coche, o si quitamos si quitamos ay, vamos a quitar esto. Si quitamos parte de la funcionalidad que ocurre, que obviamente vemos qué es lo que falla. Ya Diana se fue, ¿verdad? Voy haciendo sus cosas. Bueno, entonces, conforme se han descrito estas cuestiones del sistema inmunológico y vemos estas fallas, es conforme nosotros nos vamos dando cuenta que es lo que está haciendo. Si tú quitas, por ejemplo, la cadena de la bicicleta, pues es la que se encarga de girar las ruedas, ¿no? Si tú quitas el pedal, pues obviamente tampoco puedes girar las ruedas, pero ¿por qué? No puedes mover la cadena. Y así sucesivamente. Entonces, eso es lo que se ha observado en este tipo de enfermedades. Ahora bien, estos son los estudios que deberíamos de pedir principalmente, mira, una biometría hemática y anticuerpos, IgG, IgM, IgA, IgE. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vemos o sospechamos de alergia, vamos a tener la IgE elevada, aunque no necesariamente. La biometría hemática nos va a indicar que si pudiera estar los eosinófilos elevados o normales. IgG e IgM van a estar normales. Entonces, fin del algoritmo. Ahí ya tenemos un diagnóstico. Defectos de anticuerpos. Entonces, aquí vamos a ver defectos ahí selectivos de IgA. Pueden estar bajas. Acuérdense que la IgA es monomérica y dimérica. Entonces, hay algunos estudios que nosotros los inmunólogos pedimos para saber específicamente cuál de las dos inmunoglobulinas y son principalmente infecciones de las mucosas. IgM, hay algo que se llama síndrome de hiper-IgE, entonces el paciente tiene como una especie de dermatitis atópica, tiene unas fases, le llaman síndrome de Job o síndrome de Hoff por la Biblia, tiene muchas infecciones en piel y en varias partes del cuerpo, y la IgE está, pero por los cielos. Y hay otra afectación que se llama hipo, o sea que estén bajas o que estén ausentes, que es la agamaglobulinemia, en la que vamos a revisar el día de hoy. Puede ser que la IgG esté baja, IgM normal o hiper-IgM elevada. O tenemos la IgM baja y que está ligada al gen X. Ajá. Agamaglobulinemia ligada al X o el agar. O la IgG normal. Entonces tú pides una IgG y dices, oye, pero está normal. Pero ¿qué pasa? Que cuando pedimos subclases IgG1, IgG2, IgG3, IgG4, ¿sí? Es cuando nos damos cuenta que alguna de los subtipos, ¿sí? Están disminuidos y cada una tiene funciones no tan iguales, son diferentes. Inclusive la IgG4 activa lo que es complemento. Por eso estaban diciendo que cuando dabas el suero a los pacientes, por ejemplo, post-COVID, ¿sí? Se les da la inmunoglobulina, pero que ya está por ultraféresis para que no tenga IgG4, porque si no activa complemento y entonces el paciente se pone mal. Tiene que ser IgG selectivas, ¿sale? Ahora bien, defectos de fagocitosis. Puedes tener leucocitosis elevadas y neutros bajos. Son defectos de adhesión, metabólicos, malnutrición, etcétera, que es lo que más vamos a ver, ¿no? O baja de neutrófilos. Puede ser constante, todo el tiempo está bajo, o puede haber algo que llaman oscilante. Está normal y baja, está normal y baja. Y entonces cuando tiene los sitios de infección. Puede estar asociada esta neutropenia a medicamentos, que es lo que comentamos, ya sea antibióticos o algunos otros medicamentos, por eso hay que tener en cuenta eso. ¿Alguien ha escuchado la palabra discrasia sanguínea? Bueno, apúntenlo, lo van a buscar. La discrasia sanguínea son afectaciones en la biometría hemática de diferentes células que están dadas, en este caso, por fármacos. Entonces puedes tener baja de plaquetas. ¿Y qué pasa si tienes baja de plaquetas si recibes un golpe? Hemorragias, petequias y Ajá, exactamente. ¿Qué pasa si, por ejemplo, tienes baja de neutrófilos y estás expuesto a alguna infección? Se va a contagiar más fácilmente o ¿Mande? se va a infectar más fácilmente. Es correcto. Entonces, puede estar dada o por una afectación inmunológica o por origen farmacológico. Ujú. Y por último, y no menos importante, efectos celulares o mixtos, que quise que tengan tanto células como células linfocíticas B como T.
Aquí pedimos una radiografía de tórax y vamos a encontrar en los niños la ausencia del timo. El timo por maduración va a estar hasta cierta edad y se va a ver siempre en las radiografías. Y en el caso, por ejemplo, de los subtipos, vamos a pedir lo que es, pues se quedó aquí esto. Vamos a pedir lo que es CD3 para ver linfocitos T, CD19, que es lo que quedamos para ver linfocitos B, y CD1656, que son NK. Esto nos va a dar un complejo que es el más importante que deben de saber. No es que se lo aprendan, pero deben de saber que existe, ¿sí? Entonces, está linfocitos T negativos, o sea, no hay linfocitos T, ya sea CD4 o CD8, y B tampoco, y NK. Ese es el peor combo, o sea, no tenemos ninguno de los tres tipos celulares. El siguiente, solo hay inmunidad innata con la NK, pero no hay T ni B, o sea, no hay quien te defienda de los parásitos a través de anticuerpos, ni bacterias, ni de virus a través de linfocitos T, cooperadores citotóxicos. Ahora, aquí, por ejemplo, este combo tienes inmunidad innata, anticuerpos, pero no hay quien presente. Y entonces puede que no tengas diferentes tipos de anticuerpos. Puedes tener IgM elevada. Todo lo que responde es IgM. ¿Por qué? Porque no hay quien te haga el cambio de switch. Y en el último tienes todas las funciones aparentemente, pero, o más bien todas las células, pero las funciones se ven alteradas. Queda menos de un minuto y nos volvemos a conectar. ¿Sale? Aquí nos quedamos. Vale. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda? Oh, perfecto. Nadie contesta. Muy bien. No, todo Vamos a ver. No, todo bien. Vamos a ver entonces ahora, ya con este panorama general, ya más o menos se da una idea, entonces, qué es lo que debemos de buscar, ¿no? Ya con la información que vamos viendo de las células, del rodamiento, de todo esto que hemos estado viendo, voy a empezarles a dar yo las clases de lo que son las deficiencias inmunológicas, ¿sí? Para que ahora entiendan, porque cuando algo falla, nos damos cuenta entonces qué será su función, pues porque obviamente ya no la tenemos. Ajá. Y lo primero que vamos a ver el día de hoy, o nomás el día de hoy en realidad, es las inmunodeficiencias primarias humorales, que se refiere a las respuestas serológicas, en este caso por proteínas en el suero. Ahora, se debe de sospechar de estas inmunodeficiencias em, primaria, bueno, adyacente obviamente en los pacientes con sitios típicos de infecciones y tipos de organismos infecciosos aislados. Los anticuerpos son aquí los principales que forman o que tienen un juego muy importante, ¿no? En la protección en el tracto sinopulmonar y las superficies mucosas. Entonces, ¿qué pasa si no hay anticuerpos? Obviamente, pues va a haber afectaciones del tracto respiratorio, respiratorio alto, respiratorio bajo y mucosas inclusive intestinales. Ajá. Por lo tanto, las personas afectadas suelen desarrollar otitis medias de repetición, sinusitis y neumonías. Es lo más frecuente, aunque no quiere decir que sea lo único, porque si tienen afectaciones en piel, van a tener afectaciones de impétigo, etcétera. Ok. Entonces, las neumonías recurrentes pueden provocar bronquiectasias. ¿Qué son las bronquiectasias, doctores? A ver, Zaira, ¿qué son las bronquiectasias? Zaira, prende tu micrófono. Bueno, ¿me escuchan? Sí, sí, doctora. ¿Qué son las bronquiectasias? Pues es cuando tienen la dificultad de, ¿cómo se llama? No, tiene dificultad. Es una deformación de los bronquios. Ajá. Bueno, y me acuerdo que se les dificultaba la expulsión de la mucosidad, ¿no? Que tienen dentro de los Es pulmones. como parte de la sintomatología. Entonces, si tienen infecciones fecales y se deforman, va a haber secreción ahí aislada y esa secreción se infecta. Las bronquiectasias infectadas es un problema para poderlas tratar. Hay que a veces no nada más dar antibióticos sistémicos, sino también inhalados. Ajá. Y eso es lo complejo y lo costoso. Entonces, hay que determinar esta afectación antes de que empiecen a generar bronquiectasias. Ujú. Y entonces la mortalidad a largo plazo, pues ya no es tan corta, sino suele ser muy importante. Ujú.
Ahora, ¿quién es este señor? Bueno, la primera inmunodeficiencia descrita, en este caso, quite esto, estudiada como tal fue en el año de 1952 por un pediatra militar norteamericano. Es el coronel H. Burton. ¿Sí? Él describió a un niño de 8 años de edad con infecciones bacterianas recurrentes. Él lo detectó desde los 4 años de edad, pero muy probablemente este niño tenía afectaciones desde antes de esos 4 años de edad. Y lo que vio es que el patógeno que siempre se aislaba era el Streptococcus pneumoniae. Y otra vez, y otra vez, y otra vez, y a pesar del antibiótico. Y no es que fuera multiresistente, sino que volvía a infectarse, a colonizar e infectar nuevamente. Entonces, este coronel se dio cuenta de esa afectación y encontró cuando le hizo un corrimiento de proteínas que la fracción gamma de las proteínas en el suero de este paciente estaban ausentes. No había proteínas gamma, que son las inmunoglobulinas G, por lo que posteriormente esta entidad se le llamó gamma globulinemia de Bruton. Tiempo después ya se determinó que era ligada al cromosoma X. Entonces el nombre actual es o gamma globulinemia de Bruton por el coronel o gamma globulinemia ligada al cromosoma X y lo detectó en un niño. Actualmente ya se sabe que no nada más los niños lo presentan. Cuando vemos mosaicismo, algunas niñas pueden presentar afectaciones. La penetrancia no es tan importante o tan fuerte, pero sí lo presenta. Y en los niños puede haber también mosaicismo, pero dependiendo de la penetrancia del gen, pues puede ser mortal o puede ser sobrellevadera con tratamiento, ¿no? Ahora, decide administrar al paciente gamma globulina subcutánea. Y el paciente que cree, pues presentó mejoría clínica de sus infecciones, ya no se infectaba. Y además de esto, ocurrió que tenían, cuando le hizo estudio nuevamente de las proteínas gamma en el suero, pues ahora sí ya aparecían, porque pues, se la estaba administrando. Decidió entonces que estos pacientes iban a ir mejorando, o se vio que iban a ir mejorando, y bueno, a lo largo de los años se encontró que la deficiencia de la inmunoglobulina G se debe a un defecto en la proteína tirosinquinasa, que está en el cromosoma X, la cual participa en la maduración del linfocito B. Entonces tuvieron que pasar muchos años para saber que como no había esta proteína tirosinquinasa, no había linfocitos B, y entonces solo había linfocitos B. ¿Se acuerdan cuáles son los linfocitos que se forman inmunológicamente en el embrión? Los B1, muy bien, doctores. Entonces solo había ese tipo de linfocitos, pero había en muy poco porcentaje. Y las gamaglobulinas que presentaban eran muy pocas o casi ausentes para poder tratar contra infecciones. Entonces, por eso se determinó este tipo de gamaglobulinemia y se determinó que este gen, el gen BTK al no estar tirosinquinasa, pues no había maduración de estas células. Las deficiencias de anticuerpos son las inmunodeficiencias más comunes. Es una enfermedad rara, pero imagínense, de esta enfermedad rara, las más comunes son las de, abarcan hasta un 60% la pura deficiencia de anticuerpos. O sea, si vamos a ver una inmunodeficiencia, es más frecuente que encontremos esta. No quiere decir que las otras no, pero es más frecuente que encontremos esta. Y son causadas por defecto en la producción de anticuerpos, por el tipo de anticuerpos o por la utilidad o la funcionalidad de los anticuerpos. Ahora, para el ciclo clínico que van a presentar estos pacientes, o sea, qué síntomas y síntomas van a tener, va a ser muy amplio y muy variable, presentándose de disminución de todos los tipos de inmunoglobulinas con células B ausentes, o sea, cuando de plano no hay ni un anticuerpo y no hay ni una célula B, y esto va a predisponer a infecciones severas hasta una deficiencia o pueden ser solo selectivas. Por ejemplo, hay IgGA, IgGE y todas las IgGs, pero la IgG, IgG general se encuentra bien. Pero cuando pedimos una subclasificación, resulta que la IgG2 está disminuida y las otras no están medio compensando. Entonces hay una deficiencia selectiva. Ese es el parámetro, los rangos desde no hay nada de células hasta solo hay un subtipo de inmunoglobulina, que es la que está faltando. Entonces, eso hace que sea más difícil su diagnóstico, pero no imposible. Bien, la deficiencia selectiva de IgE es la más frecuente con una incidencia de 1 hasta cada 500
personas. O sea, uno por cada 500 de las diagnosticadas van a tener esta afectación de inmunoglobulina A y tienen infecciones respiratorias frecuentes. Otras inmunodeficiencias más frecuentes de este grupo son la hipogamaglobulinemia. O sea, ¿cuál es la gamma globulina? La inmunoglobulina G. Hay una que puede ser transitoria de la infancia y después se recupera, o deficiencias de subclases de IgG, las cuales permanecen y el paciente requiere gamma globulina subcutánea o intravenosa para su tratamiento. ¿Cuál es la fisiopatología de este tipo de afectaciones? Ya vimos que es el gen BTK. Sin embargo, para otro tipo de afectaciones ya más específicas de anticuerpos, es muy variable. Ajá, ya que, bueno, pues los genes, o hay diversos genes, son los que están involucrados para la formación de diferentes anticuerpos. Y aparte, no nada más la unión, sino la efectividad, la intervención de las interleucinas y la conformación espacial de ellos. Entonces, dependiendo en qué parte del proceso de la formación de anticuerpos se encuentre el defecto, es el tipo de afectación que vamos a tener. Y esta se va a ver truncada o defectuosa para la producción de estos. No requiero que se aprendan cuáles son los genes, ni qué tipo de gen o qué tipo de falla es lo que produce tal deficiencia, pero sí que sepan que existe esto en esta profundidad. Se pueden presentar desde defectos de genes que participan en el desarrollo del linfocito B, y ya no hay ningún linfocito B, como vimos, no van a existir linfos maduros, por lo tanto no va a haber producción. Y este es el caso más importante, que es la gamma globulinemia ligada a X, o les comentaba, la gamma globulinemia del coronel Bruton, o defectos en el cambio, por ejemplo, de isotipo. Solo tenemos IgM, 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 no hay cambios de isotipo a IgG, o a IgA, o a Ig, etcétera. Hasta defectos muy puntuales como son de lesiones homocigóticas, o sea, en algunas partes del gen, en un solo gen, traduciéndose en deficiencias de su clase de IgG. Entonces, hasta aquí queda claro. Sí, doctor. Perfecto. Entonces, en algunas inmunodeficiencias no está claramente comprendido el mecanismo. Por ejemplo, las deficiencias de subclases o de anticuerpos específicos, pero todas van a ser determinadas principalmente en la infancia. Ajá. Hay que tener en cuenta que las manifestaciones, por ejemplo, dependen del tipo de anticuerpo, si hay linfocitos o no hay linfocitos y la intensidad. Ahora, ¿por qué creen que comienza después de los 6 meses de edad? ¿Quién me contesta esto? ¿Por qué no empieza desde el nacimiento? ¿Podría Porque ser porque tiene la inmunidad dada por la madre? es correcto. Entonces, si tú le tomas a un bebé los anticuerpos al nacer, todos están normales. Primero, segundo, tercer mes y no se infecta, ¿verdad? Pero ¿qué pasa después del Aparte sexto también mes? podría ser como que antes del sexto mes exclusivamente es alimentado con leche materna, entonces después de los 6 meses, ¿Qué no es lo que dijeron? ¿mande? ¿No es lo que dijeron? O sea, sí, pero o sea, me refiero a que hay como, o sea, después de los 6 meses ya empiezan a ingerir como alimentos donde a lo mejor puede desarrollar algún tipo de alergia o algún tipo de, sí, algún tipo de alergia. Las alergias se presentan a partir de los 2 años. Se ha demostrado que un paciente requiere 2 ciclos estacionales, o sea, 2 años, 2 primaveras, 2 veranos, 2 otoños, dependiendo del ciclo del alergeno, para que pueda sensibilizarse. Ajá. Entonces, no es tanto por alergia. Ahora, ahí hay un paréntesis, hay algo que llaman sibilante temprano, que es otra historia, ¿sale? Pero generalmente así es como ocurre. Entonces, la leche materna, como comentó su compañera, debe de tener los anticuerpos y hace que el bebé no se infecte. Cuando los anticuerpos de la madre empiezan a descender en la producción de leche y ya no se consume, más la producción del producto del bebé empiezan a elevarse, se supone que ya debe de haber una inmunidad propia. Ajá, porque la otra es pasiva, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ese es el tiempo en el cual empiezan a elevarse los anticuerpos normales son los de nosotros, pero si no hay linfocitos B o no están bien o no hay cambio de isotipo, ¿qué va a ocurrir? Pues no producimos nuestros propios anticuerpos y entonces los niños empiezan a tener infecciones recurrentes, otitis medias, problemas pulmonares, sinusitis, etcétera. Entonces, eso es lo que vamos a encontrar.
Y son comunes las alergias por la deficiencia de IgA, pero estas ocurren principalmente ya después de casi 2 años de vida. Antes es rarísimo. Ahora, sí llegan a presentarlo por lo menos al año de edad en algunos ciclos y en algunos pacientes que tienen, por ejemplo, alergia a los alimentos. Eso es diferente. ¿Qué pasa con la alergia a los alimentos? Bueno, la introducción de los alimentos, ¿cómo se llama a la introducción de los alimentos en el bebé? ¿Cómo se le llama ese proceso? ¿Es el proceso de destete como tal? No destete, es quitar la leche. Sí, sí, Se sí. llama ablactación. Entonces, en la ablactación, nosotros vamos a empezar a introducir pequeños tipos de alimento. ¿Por qué es muy importante la ablactación y por qué tenemos que hacerla de forma ordenada? ¿Por qué creen? ¿Qué pasa? Esquematizar a qué alimentos el niño es alérgico, ¿no? Por ejemplo, si le introducimos de momento varios tipos de carnes o No, al revés. frutas o verduras. Si tú no los metes adecuadamente, puedes generar una alergia. Entonces, la ablactación es que tú le empieces a meter alimentos nuevos. El niño no conoce, ¿sí? Lo que es un chayote, lo que es el pollo, lo que es la carne, lo que es el huevo, nada de eso lo conoce. Ujú. Y entonces le empiezan a dar probaditas, eso debe de ser por un médico pediatra o por un nutriólogo, que bueno, más o menos el nutriólogo, pero el chiste es de que le empiezan a dar por días o por semanas, dependiendo los esquemas, los alimentos primero de fácil digestión, ¿verdad? Empiezan con frutas. Ujú. Y entonces estas frutas hacen que empiece el bebé a, a recibir esos alimentos y entonces empieza a tolerarlos. Tiene que haber una inmunotolerancia. No hemos visto todavía la parte de la tolerancia gastrointestinal. Cuando vemos lo de la tolerancia gastrointestinal, yo les explico lo de la alergia alimentaria. No para que sean alergólogos, sino para que la sepan determinar y la entiendan, que es el objetivo del curso. Entonces, si yo a un niño, según esto le doy antes de los 6 meses de edad, cacahuates, tiene una alta probabilidad de que genere una alergia porque todavía no tiene una madurez adecuada para procesarlo. Ujú. Entonces, ¿cuánto es el tiempo promedio que recomienda los pediatras o la American Society of Pediatry para para, caray, para poder dar la lactancia a los niños? ¿Ya llevaron pediatría? Ok, No, pero según eso hasta los 8 o 9 meses, ¿no? 2 años. Sí, perfecto. 2 años es el tiempo que recomiendan. Ajá. Entonces el niño ya está gigante y ya se echa sus duchas ahí con el papá, hijo, y de repente va a tomar de la leche de la mamá. ¿Cuántos de ustedes tienen pacientes o conocen, lo que sea, familiares o lo que sea, que hayan lactado por 2 años? Nadie. Yo sí, doctor. Mis primos, el más grande hasta los 6 y luego sus hermanos gemelos como hasta los 3 años. Y han de estar bien fuertes, me imagino, no se Y enferman de ahorita mi nada. prima ya va a cumplir 3 años y sigue con la leche materna. Ahora, conforme pasa el tiempo, la leche materna ya no cumple los requisitos de nutrición. Entonces, ya por ejemplo, a los 3 años, la nena no puede ser su alimento base porque se desnutre. Tiene que tener su alimento así como su comida normal, ya integrada a la familia, porque ya tiene 3 años y ya se echa sus malteaditas ahí con la mamá, sí. Pero esa es la idea, que son 2 años. Ese es el tiempo ideal. Ujú. Ahora, ¿qué pasa? Que en nuestra población mexicana lo que hemos visto es que hay niños que desde los 4 meses les quitan la leche y los introducen a la alimentación de la familia. Y entonces ya andan tomando mole, ya andan tomando traguitos de cerveza, ya andan tomando carnitas, ya. ¿Qué creen que le pasa a ese estómago de ese niño con el paso del tiempo? Pues va a Baja tener una alteración ya, ¿no? En la motilidad y todo eso.
alteraciones Va a tener muchas infecciones también, ¿no? también. Ahora, Gastrointestinales. ¿qué pasa con la flora gastrointestinal? Eso es importante. Sí, porque si se le introduce antes de tiempo no va a estar bien desarrollada y va a Va a ser estar más irritado susceptible con... a Y infecciones. va a tener infecciones. Entonces, si le das antibiótico, ¿qué pasa cuando le das infecciones a un niño de 3 años, de 5 meses, ponle? Entonces, que bacterias que no mueren por el antibiótico se colonicen, por ejemplo, Puede Clostridium haber, difficile. pues, a menos que esté en contacto con alguien con Clostridium, porque no se encuentra saprófito. Ahora, lo que pasa es que bajan las células, sí, pero más importante es que barres la flora gastrointestinal. ¿Y qué función tiene la flora gastrointestinal? Protección. Son simbióticos y hacen protección con nosotros, ¿verdad? Viven en nosotros y nos ayudamos mutuamente. Entonces, si quitas eso, son niños que ya se ha demostrado que a largo plazo van a tener lo que le llaman comúnmente colitis, que es enfermedad por intestino irritable. Ajá. Infecciones frecuentes, alteraciones de motilidad, como dijo Miguel. Entonces, ojo con esto para su recomendación con sus niños, ¿no? Es difícil que a veces al año las mamás continúen lactando porque, pues, trabajo, problemas sociales, el niño ya muerde, pero no es lo ideal. Cuando tengan sus hijos, yo les recomiendo que los lacten, que sus esposas los lacten el mayor tiempo posible para quitar riesgos de alergias, infecciones, etcétera. Es la mejor medicina preventiva, es lo mejor que pueden darle a un niño. Ujú. Ok, Doctor, ¿y ahí qué Doctor, pasa a los niños que no les dan leche materna? buena pregunta. Estos niños tienden a ser muy enfermizos. ¿Se acuerdan de las fórmulas lácteas? Nada más que les comenté, no hay fórmulas lácteas con anticuerpos, ni con estimulantes. Tienen DHA y calcineurina y no sé qué calcineurina no tiene otra cosa, para para modular según esto la respuesta inmunológica y unir las redes neuronales y todo. Pero el punto es que no logran tener un sistema inmunológico bien desarrollado, ¿sí? Son más propensos a infecciones y alergias. Entonces les va mal a estos niños. ¿Sale? Gracias. doctor, Sí, una duda, y en el caso de las mujeres que almacenan la leche, por decirlo así, en refrigeración, ¿no afectará después de cierto tiempo que la leche materna esté en refrigeración? no, buena pregunta también. Las proteínas hay termolábiles y termoestables. ¿Qué quiere decir? Que muchas aguantan hasta cierta temperatura, Para arriba, para arriba. caliente, ¿sí? No frío. Entonces toleran la temperatura y se mantiene. Ajá. No es lo mejor porque psicológicamente el niño debe recibir el estímulo táctil, el estímulo oral y el estímulo visual. Cuando los niños ya empiezan a ver, los primeros días solo ven sombras y ven movimientos así, pero conforme empiezan a ir creciendo y empiezan a ver, la mamá debe de amamantarlo viéndolo directamente. Y entonces él se empieza a ver en sus ojos, empieza a reflejar de un niño feliz. O sea, son muchos estímulos, de verdad es una locura toda la información, todo lo que el niño recibe con un amamantamiento adecuado. La mamá tiene que estar tranquila, en reposo, dedicada a él 100%, debe de limpiarse de todo lo que el aroma que percibe el niño, todos son estímulos. Ujú. Y eso hace a una persona bien, digo, no es garantía, ¿verdad? Pero eso es lo que le ayuda mucho a que los niños sean sanos y que estén adecuados. Por eso es muy importante. Hay muchísimas más cosas que ya los pediatras dicen, yo la verdad es que no me meto en esos rollos, pero sí sé por lo que he leído que es sumamente importante. Ujú. Bueno, hasta aquí dudas. Pues No, por eso empiezan más o menos a los 6 meses de edad, porque ya no producen sus propios anticuerpos. Diagnósticos diferenciales, ¿sí? Pacientes con alergia, como dijo su compañero, pero tiene que ser alergia a alimentos o inhalables, dependiendo, ¿sí? El tipo de alergeno. Rinitis, que tienen
constantemente flujo e infecciones frecuentes. Las rinitis alérgicas tienden a dar mucho infecciones frecuentes de las vías respiratorias. Ay, les va bastante bien cuando reciben su inmunoterapia y cuando reciben inmunoestimulantes para subir las defensas. Asma o cuando son sibilantes tempranos. Ujú. Inmadurez inmunológica, cuando los niños por X, Y o Z no han madurado de forma adecuada y después tienden a mejorar solitos. Otras patologías como fibrosis quística, discinesia ciliar, que es alteraciones en los movimientos. La fibrosis quística habitualmente está ligada al gen delta 508 por la mala producción, ¿no? En las células de mucosidad. El flan por el flujo gastroesofágico, que también puede estar asociado con problemas y el desarrollo también. Malformaciones como fístulas traqueosofágicas, anillo traqueal, etcétera. Pues deficiencias combinadas. Las formas más leves, acuérdense que combinadas estamos hablando de T y B, o sea, celular y humoral, son las peores. Ajá. Entonces, cuando están estas dos, obviamente lo que ocurre es que pues, son las formas más leves, pueden ser sospechadas, pero requieren también ser tratadas. Deficiencias del complemento, estados perdedores de proteínas como las gastroenteropatías perdedoras de proteínas y síndromes nefróticos. Pero estas, ojo, se pueden distinguir porque presentan edema y disminución de la albúmina sérica. Entonces, la química nos puede decir rápidamente a qué está orientado. Y fármacos que causan la hipogamaglobulinemia, como la de penicillamina, sulfasalicinas, algunos anticonvulsivantes y el rituximab. Digamos, en niños que requirieron, vamos a encontrar fallas o reducciones en lo que es el uso por el uso de estos medicamentos que disminuyen sus anticuerpos. No sé si me escuchen bien porque acaban de prender una aspiradora aquí en la oficina, pero sí se escucha bien. Sí, Sí, doctor. doctor. Sí, ok. Sí, doctor. Sí, doctor. Vale, avísenme porque luego yo veo que están haciendo otras cosas, están jugando y ay, sí, es que no estaba poniendo atención porque se fue la luz, no, pues así como quieren. Ok. Entre los niños de 6 años con sistemas inmunitarios normales, la incapacidad de responder a los antígenos es común porque no han madurado, ¿sí? Entonces, puede ser que después de los 6 meses nosotros también podamos detectar este problema o puede ser que sea parte normal del desarrollo. Pero ¿qué pasa si el niño ya tiene 1 año? Ya tiene que tener una respuesta adecuada. Entonces, hay pruebas específicas también para determinar esta deficiencia. La respuesta normalmente aumenta con la edad, pero es posible que no se desarrolle esta respuesta igual en todos los individuos. Unos responden más que otros. Ajá. Y esta aparente limitación provoca el desarrollo de vacunas conjugadas o hizo que se desarrollaran vacunas conjugadas en la que los antígenos polisacáridos se completan a antígenos proteicos más inmunológicos, más inmunogénicos. Entonces ya hay vacunas aquí, no sé por qué dicen complexan, yo me equivoqué. Quiere decir que ya hay vacunas de polisacáridos para valorar uno, si responde o no, y dos, para estimularlo si es que responde, pero necesita constante estímulo. A partir de aquí, como esta deficiencia, se genera este tipo de vacunas. También la falta de respuesta puede ser resultado de anomalías moleculares congénitas por otra causa. Y bueno, existe un reporte, por ejemplo, de un paciente adulto con la mutación de tirosinquinasa de Bruton que tenía concentraciones normales de inmunoglobulina, pero ausencia de respuesta a polisacáridos. Es rarísimo, pero está descrito. Y aquí el punto es que no tenía una buena respuesta a polisacáridos. Todo lo demás aparentemente estaba bien, pero el mosaicismo y la penetrancia no era tan importante como les comentaba. Se puede identificar no respuestas de polisacáridos en algunos pacientes con síndromes dismórficos congénitos y anomalías cromosómicas con infecciones recurrentes. ¿Sí? Y varios pacientes con diferentes fenotipos, pero el más asociado es el 22q11, pero que no cumple criterios para el síndrome de DiGeorge. El 2q11 está asociado al síndrome de DiGeorge, también lo vamos a ver en su momento. ¿Cómo vamos a abordar estos pacientes? Bueno, cuando sospechamos un cuadro clínico de deficiencias de anticuerpos, lo primero que tenemos que solicitar, aparte de su biometría hemática, es el GAME.
inmunoglobulina G, A, M y E, para ver los niveles. Aquellos pacientes que tienen niveles séricos normales, ok, segunda ronda, entonces pedimos subclases de IgG y valora la calidad y función de anticuerpos contra polisacáridos y proteicos. ¿Cómo se hace esto? Se da una vacuna 23 valente, se toman los niveles de anticuerpos específicos. Se da la vacuna y 4 semanas después se vuelven a tomar los anticuerpos y se ve si se generaron esos anticuerpos y se incrementaron los que ya existían. Esa debe de ser la respuesta adecuada. Cuando observamos una respuesta normal a vacunas, o sea polisacáridos o proteicas en pacientes con hipogamaglobulinemia, la causa es por medicamentos o alguna otra sustancia. Hay que buscar, como cuáles, no nada más medicamentos, productos naturistas. A veces que desde chiquitos ya le están dando ginseng y ginkgo biloba y no sé qué tanta madre, y eso les hace daño, les genera discrasias y afectaciones. Entonces, no den cosas que no sean médicos. Porque pueden tener estos problemas. Entonces, había que sospechar e indagar. Estados perdedores de proteínas y desnutrición severa. También la desnutrición conlleva la falta de formación de anticuerpos porque requerimos proteínas para formar nuevas proteínas, ¿verdad? En este caso anticuerpos. Ok, para medir la función entonces tenemos antígenos polisacáridos y proteicos. Eso no lo voy a brincar porque eso no es para ustedes. Tratamiento. El tratamiento es la inmunoglobulina de reemplazo ya sea subcutánea o intravenosa. La dosis estándar es de 400 miligramos por kilo por dosis administrada mensualmente. Entonces, ¿cuánto pesa mi paciente? No, pues que pesa 3 kilos, 3 kilos por 400 y esa es una dosis. Y algunos pacientes requieren dosis mayores por kilo, quieren hasta 600 o hasta 800 cuando tienen ya deformaciones e infecciones frecuentes como las bronquiectasias, porque si no, no ceden. Entonces, si le falta una proteína, pues ¿qué hago? Se la doy. Si le faltan anticuerpos, ¿qué le hago? Le doy anticuerpos. Si le falta insulina, ¿qué le hago? Le doy insulina. Como que es muy, muy básica la lógica, ¿no? Ok. Antibióticos profilácticos, el trimethoprim sulfamethoxazol o la amoxicilina. Vacunas conjugadas también son necesarias. Ahora, aquí hay un problema porque... no, sí, ya me dio los del cuadro de la gamma globulinemia de Bruton. Entonces, los antibióticos profilácticos, sí, en pacientes que tienen daño permanente a un órgano específico, como bronquiectasis, enfermedad pulmonar crónica, sinusitis crónica, a veces que requieren hasta intervenciones o se conjugan con pólipos, requieren intervenciones quirúrgicas. Hay que dar, por ejemplo, trimethoprim sulfamethoxazol con mucho cuidado, o amoxicilina, hay que ver que no tengan reacciones. Y tener mucho cuidado y vigilancia porque los antibióticos también constantemente, si se los damos así, pueden generar reacciones tanto farmacológicas como alergias. Inmunizaciones de vacunas conjugadas, sus vacunas completas y esquemas, que el esquema pues norteamericano es muchísimo más completo que el esquema nacional. Luego se los paso también. Entonces, hasta aquí, ¿hay alguna duda de la gamma globulinemia de Bruton y de las inmunodeficiencias? ¿Cómo lo abordamos? Probablemente el diagnóstico ustedes no lo tengan que hacer tan molecular porque pues no tienen los recursos en los centros de salud a donde vayan a hacer su servicio. Pero tienen las herramientas para decir, pienso que puede ser esto ahí, lo envío con un inmunólogo, lo envío a un centro de salud para que le hagan los estudios y de ahí lo deriven con la alta sospecha de inmunodeficiencias. Entonces, si no tienen estudios, lo mandan allá. Y el INP es el principal centro de referencia, el doctor Víctor Hernández, para que puedan ser tratados estos niños con su gamma globulina, porque es carísimo, ¿sí? El uso de la gamma intravenosa, subcutánea, etcétera. Entonces, un segundito, queda 1 minuto. Ahorita nos volvemos a conectar, ¿sale? A tener una insuficiencia, una deficiencia de anticuerpos o así, con otra patología o cómo es que... Bueno, sí, muchas medicinas requieren dobles esquemas inclusive. No sé, digo, es que no les ha tocado ir a ver pacientes con VIH, pero requieres doble esquema o doble dosis de trimethoprim con sulfamethoxazol cuando sospechas de limosistosis, ¿no?
Bueno, yo también doy la clase terapéutica. A lo mejor si les toca conmigo ya lo veremos, pero la idea es que muchos medicamentos tienen múltiples funciones. Incluso, por ejemplo, en cuanto a dosis, en cuanto a intensidad, frecuencia, etcétera. Tú puedes encontrar en el clásico, por ejemplo, el paracetamol, lo que es para la emergencia, lo que es para fiebre, lo que es para... Entonces tiene diferentes dosis o concentraciones. La hidroxicloroquina, ¿qué es la hidroxicloroquina? Un antimalárico. Ujú. Entonces, para la malaria, pero también se puede dar para lupus, sí. También se puede dar para urticaria crónica resistente, sí, también, sí. Y cambian las dosis. Entonces, los antibióticos también, dependiendo la dosis, por ejemplo, la amoxicilina, ácido clorhídrico, todavía en los libros viene como de 30 a 50 miligramos por kilo de peso, ¿no? Para las dosis. Pero yo tengo amigos pediatras que lo dan hasta 90 por kilo. Ya mejor darle la tableta, le digo, pues ya que, o sea, es un buen, pero varía dependiendo, por ejemplo, también la ceftriaxona. Si tienes una meningitis o algo, pues sube la dosis, con 2 gramos cada 12, ¿no? O el tipo de infección, van modificándose. Entonces, eso sí es importante. Esa es la dosis sugerida, pero puede modificarse, sí. Ok. Sí, está bien, doctor. Gracias. Sí, ¿de qué? ¿Dudas? Creo que no, doctor. ¿No? Bueno, ¿quién Yo sigue? sí tengo una, doc. A ver, échale. Bueno, es que fue cuando se me fue la luz. He estado hablando en la primera parte del CH50. Ujú, ¿qué es la funcionalidad? Bueno, cuando están altas y cuando está bajo, o sea, eso solamente digamos que, Habla de la actividad. ok, ¿no? en ambas, o sea, de ahí de acuerdo a la patología de si está alto, o, bueno, ajá, No, eso nada sería. más. Si se utiliza, no se utiliza. Ahora, si tienes un paciente que acaba de utilizarlo, o sea, que tuvo una reacción de algún tipo y ocupó el complemento, pues va a estar bajo, ¿no? La funcionalidad. Y el conteo de C3, C4. Ok, ok. Ujú, Gracias. vale. Bueno, entonces, la idea es que así voy a ir abordando los temas que creo que son los importantes para que ustedes entiendan, pues, creo que ahorita quedó un poquito más claro con lo que ya vimos en las clases, qué es una gamma globulinemia, cuál es su importancia y todo, porque si empezamos a abordar esos temas, pues no van a saber ni siquiera qué es, ¿cómo se llama? Un C3, un CD4, un CD, 5616, que es una K, que es una DIM, que es una BRIGHT, que a lo mejor ahorita no lo hemos visto tan a fondo, pero que sepan qué tipo de células son o por qué se identifican, ¿no? Me falta darles dos de deficiencias. Bueno, hay varias deficiencias que les tengo que ir dando poco a poquito. ¿Sale? Bueno, entonces, ¿quién le toca dar tema el día de hoy? Vamos, doctor, nosotros, el equipo 2. Vale, Oh, para que entonces doctor, presenten. ¿sí me puede dejar compartir, Ya, por favor? ya puedes. Cheros. Ok, buenos días. Nosotros vamos a continuar con el tema, el complejo mayor de histocompatibilidad. Como podemos recordar anteriormente, bueno, mi compañero habló, perdón, de cómo es que el complejo mayor de histocompatibilidad tiende a tener un papel muy importante al momento de las células presentadoras de antígeno. La siguiente, por favor. Bueno, como ya sabemos prácticamente, se sabía que en los tejidos y en la piel va a intercambiarse, bueno, como tal, sabíamos el papel que tenía a tener el complejo mayor de histocompatibilidad, como lo había comentado mi compañero. Sin embargo, se hicieron estudios constantemente de que dos individuos que no son idénticos van a tender a rechazar injertos, como podría ser injertos de piel o tejidos, y sobre todo se descubrió que dos individuos idénticos se aceptaban entre sí. Entonces, prácticamente el descubrimiento de la función fundamental del complejo mayor de histocompatibilidad
no nada más era el reconocimiento del antígeno, tanto por los linfocitos TCD4 y los linfocitos TCD8, sino que también ha sido fundamental para nuestro conocimiento de que el complejo mayor de histocompatibilidad prácticamente se descubrió en estudios, lo que pudo, sí, o sea, vaya, más que nada, no nada más sino el reconocimiento, sino que se han hecho estudios, lo cual nos permitió saber qué otro tipo de funcionalidad pudo haber tenido. Sin embargo, a mediados del siglo XX, se hicieron estudios con ratones, en cepas de ratones, y se descubrió que en 1949 dos investigadores de nombre George Snell y Coles se identificaron que en esas cepas de ratones sí hubo como tal una aceptación en el injerto, y a esto se le denominó como locus de histocompatibilidad principal. En este caso, hubo una región genética, lo que va a controlar el rechazo del injerto, y esto se debía a que en esta región genética contenía varios genes ligados a un denomino de este mismo complejo. A eso se le denominó complejo mayor de histocompatibilidad, o como lo conocemos actualmente con las siglas de MHC. Pregunta, ¿qué es locus y qué es loci? Creo que te la ya te la había dicho, ¿no? Perdón, doctor. Creo que ya les había hecho esta pregunta, ¿qué es locus y qué es loci? No, creo que no nos lo había dicho, pero el OSI como tal es una parte en lo que es toda la cadena del cromosoma, que es una parte específica, bueno, de la cadena, perdón, del ADN, y el locus es más. Locus en plural. Tan, tan. ¿Sale? Entonces, si tú estás hablando aquí de un locus, sí, de un gen, locus de histocompatibilidad principal, o sea, la ubicación del gen de histocompatibilidad. Si dijéramos loci, es en plural. Es todo. ¿Sale? Ok, sí, sí. Síguele, síguele. La siguiente, por favor. Con respecto a estos estudios que se estuvieron haciendo, se descubrió que los individuos que habían recibido múltiples transfusiones sanguíneas, y sobre todo pacientes que habían recibido tanto trasplantes renales, prácticamente van a presentar anticuerpos que podían reconocer estas células tanto de la sangre o de los riñones de los donantes. Sin embargo, aquí tenemos proteínas que son reconocidas, y sobre todo van a tener antígenos leucocíticos humanos, como bueno, con las siglas HLA. Prácticamente todos los tejidos injertados están en todas las especies de mamíferos y son homólogos a los genes H2. En este caso, prácticamente, bueno, por lo que yo estuve leyendo, en estos estudios que se llegaron a realizar, se dieron cuenta que había una similitud tanto con el gen del ratón con el gen del ser humano. Sin embargo, en los ratones se presentaba el gen H2 y en los humanos no se presenta, lo cual era lo que lo diferenciaban, pero por lo que yo entendí se comportaban igual, por esa misma razón como que los llegaron a diferenciar hasta cierto punto, pero se llegaban a comportar un poco similar. Sí, La está bien. siguiente. El complejo mayor de histocompatibilidad, durante de 20 años de estudio que se estuvo realizando, se supo que aparte de esto y de todo lo que llegaba a tener un papel importante en la presentación de antígenos, prácticamente el complejo mayor de histocompatibilidad tenía como única función la aceptación o el rechazo del injerto, ya que, bueno, el trasplante no es un fenómeno, no es un fenómeno natural que se llega a dar entre los seres humanos, y por ende va a necesitar de genes específicos para poder aceptar o rechazar los injertos que se lleguen a poner en el momento. Ya para la década de los años 60 y 70, el complejo mayor de histocompatibilidad tenía como función más allá de los injertos, y prácticamente el papel más importante es el reconocimiento antigénico, que es lo que determina si hay una aceptación o un rechazo como tal. La siguiente, por favor.
Ya para 1974, dos investigadores, Rolf Sicker-Nagel y Peter Doherty, hicieron la prueba formal del complejo y se dieron cuenta que el reconocimiento de los antígenos era lo fundamental. Si se presentan antígenos contra agentes etiológicos, prácticamente aquí es cuando los linfocitos T deben de ser específicos y no solo frente al antígeno, sino que también van a ser frente a moléculas del mismo complejo y sobre todo el reconocimiento. Los linfocitos T van a estar restringidos por moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad y bueno, más adelante les voy a hablar cuáles son estos tipos de moléculas y de genes, los cuales van a estar ligados tanto en el complejo 1 como en el complejo 2 y qué es lo que, cómo van a estar mediados entre sí. La siguiente. El locus del complejo mayor de histocompatibilidad tiene dos tipos de genes polimórficos, prácticamente los genes de clase 1 y los genes del clase 2. Estos van a codificar dos grupos de proteínas homólogas, pero van a presentar estructuras muy diferentes y sobre todo otros genes no polimórficos cuyos productos van a tener una participación importante en la presentación del antígeno. En este caso, los linfocitos TCD8 y los TCD4 van a necesitar de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad para poder reconocer a estos antígenos y a su vez las moléculas de clase 1, perdón, van a necesitar, bueno, van a ser sido activadas por un abordaje serológico y a su vez moléculas de esta clase para poder analizar la funcionalidad de un linfocito T. En este caso, un individuo va a activar a otro individuo y va a ser a esto se le va a conocer como reacción de mezcla de linfocitos. Entonces, necesita de uno para poder activar al otro. La siguiente, por favor. Ok, esto es muy importante porque, como les había comentado, cada complejo va a presentar diferentes tipos de proteínas. Los genes del complejo mayor de histocompatibilidad se van a expresar de forma dominante en cada individuo y prácticamente, bueno, en otras palabras, para un gen va a estar determinado, cada individuo va a presentar diferentes tipos de proteínas. En cada individuo, bueno, esto va a maximizar el número de moléculas que llega a presentar en el complejo y también esto es muy importante porque aquí en este complejo se van a unir los péptidos para que se lleve a cabo pues prácticamente la presentación. Cabe mencionar que hay tres genes en el complejo de tipo 1 y aquí se le van a denominar los tres genes que van a presentar el gen HLA, el HLA-B y el HLA-C. Esto es muy importante porque, como anteriormente les había comentado, que muchas veces se llegó a los estudios con los ratones que llegaban a presentar. Bueno, es por esto, porque en los ratones se expresa el gen H2 y en los humanos son estas proteínas las que se van a presentar, el HLA-B, HLA-C y HLA. Es por eso que esto es muy importante y lo cual los va a diferenciar de los ratones y de los seres humanos. Estas tres proteínas que están aquí, las HLA-B, HLA-C y HLA-C, estas van a codificar a tres tipos de moléculas del complejo y prácticamente van a tener los mismos nombres. En el ser humano se van a ubicar en el cromosoma 6, lo que significa que el 4% van a producir el cruzamiento durante la meiosis. La siguiente. Dentro de la región o dentro de la clase 2, también van a presentar tres tipos de proteínas. Aquí van a presentar las proteínas HLA-DP, HLA-DQ y HLA-DR. Y también estas van a estar codificando a tres proteínas con el mismo nombre. Esto es lo que va a diferenciar tanto el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 con el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. La siguiente, por favor. Ok.
Puesto que, como ya sabemos, las moléculas son importantes para la presencia, para la presentación de antígenos en los linfocitos. Sin embargo, la expresión de la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad va a estar aumentada con las citocinas que van a ser producidas durante la respuesta inmunitaria innata y sobre todo también en la adaptativa. La expresión de estas moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad son necesarias las moléculas del complejo para que los linfocitos T puedan reconocer los antígenos. En este caso, la expresión de estas proteínas va a ser lo que va a determinar el tipo de agente extraño que es, puede ser virus, bacteria o otro agente. Por ende, hay varias características importantes en la expresión de estas moléculas que van a estar contribuyendo, en su papel y sobre todo en la protección de los individuos frente a diferentes tipos de infecciones microbianas. Por ejemplo, por lo que también leí en el libro, el complejo mayor de histocompatibilidad también va a expresar moléculas como son el TNF-alfa, el TNF-gamma y el interferón, interferón, perdón, se me fue el nombre. Sí, TNF-alfa, perdón. La siguiente. Ok. Para que estas moléculas, el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, se van a expresar en todas las células que tengan núcleo, como lo había comentado mi compañero en la clase anterior, y el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2 solamente se van a presentar en las células dendríticas, en los linfocitos B, en los macrófagos y en las células epiteliales tímicas. Ahora, este patrón de expresión de las moléculas va a estar ligado en funciones sobre todo de los linfocitos TCD4 y por parte del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1. En este caso, prácticamente van a ayudar a matar las células infectadas y como por ejemplo los microbios intracelulares. Por el otro lado, el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2 va a estar mediado por los linfocitos TCD8 y estos van a ayudar a los macrófagos a eliminar a todos los patógenos, ayudando a la producción de los anticuerpos. ¿Cómo va a estar mediado todo esto? Bueno, va a estar mediado por una actividad de transcripción de tipo 2, aquí en el complejo de tipo 2, va a estar prácticamente una proteína llamada cita, lo cual esto va a ayudar a que se haya sí, prácticamente esta proteína cita va a ayudar a que se pueda mediar pues la producción de sí, o sea, va a estar mediada para que pueda ayudar y se pueda anclar este péptido al complejo mayor de histocompatibilidad. Por ende, si hay una deficiencia de esta proteína cita, va a haber una alteración en la producción de la proteína del complejo. Y aquí hay una patología que viene en el libro que se llama síndrome del linfocito desnudo. Es cuando no se está llevando a cabo este reconocimiento y pues prácticamente pues no, el péptido no se une al complejo y pues no hay un reconocimiento como tal. La siguiente. Ok, ¿hasta aquí tienen alguna duda? Ok, Vale, bueno, bien. ok. Como tal, ya sabemos cuál es la funcionalidad que tiene el complejo. No nada más es reconocer a péptidos, sino también tiene un papel importante en los injertos y en los trasplantes. Y ahora también ya sabemos por qué está mediado y cuáles son los genes que están involucrados. Ahora vamos a hablar sobre la estructura de toda la molécula del complejo. Prácticamente todas las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad van a compartir ciertas características estructurales, pero hay alguna región que va a diferenciarlas entre sí. Prácticamente son fundamentales para su papel en la presentación del péptido y también en el reconocimiento del antígeno, sobre todo de los linfocitos T. En este caso, cada molécula del complejo va a constar de una hendidura extracelular, de unión a péptido, y va a seguir seguida de un dominio de tipo inmunoglobulina G, y también va a tener dominios transmembranosos y citoplasmáticos. Como podemos ver en la imagen, aquí podemos ver cómo está la región prácticamente. Va a presentar una hendidura de unión, ahí es donde se une el péptido,
va a presentar cadenas alfa 1, alfa 2, dos cadenas N, también va a presentar una cadena alfa 3 y esta a su vez va a estar en la región transmembranal. Los dominios de tipo IgG no van a ser polimórficos, lo cual es las moléculas tanto de clase 1 y de clase 2 van a tener zonas de unión para que las moléculas de CD4 y de CD8 pues puedan estar ancladas entre sí respectivamente. La siguiente, por favor. Ok. Ahora podemos ver cómo es que cambia la estructura prácticamente. En la molécula del complejo de tipo 2 vamos a tener, pues prácticamente complementa, vamos a tener un trimero que va a consistir en una cadena alfa y una cadena beta, y también va a tener un péptido antigénico. Esto va a estar unido a la expresión estable de las moléculas propiamente dichas del complejo, pero aquí van a requerir la presencia de tres componentes del complejo. Si podemos ver cómo es que cambia prácticamente la estructura, podemos ver la hendidura del péptido, podemos ver las cadenas alfa y beta 1, a diferencia del complejo 1, que ambas cadenas estaban unidas. Se ve la hendidura y también la región transmembranosa. La siguiente. Ok. Por esta razón, prácticamente los linfocitos CD4 van a estar más ligados al complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2 y los CD8 van a tener mayor afinidad al complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1. Prácticamente, ¿por qué es que los péptidos se unen a los complejos? Bueno, para que un péptido se pueda unir a un complejo, necesita prácticamente de unas interacciones electrostáticas de puntos salinos y sobre todo también necesita de enlaces de hidrógeno para que para que se pueda hacer una interacción de enlaces de Van der Waals, lo cual estos van a ayudar a que el complejo, bueno, en este caso el complejo mayor de isocompatibilidad y el péptido se anclen entre sí y pues no se puedan pues desanclar prácticamente, tengan mayor afinidad entre ellos. En este caso, la unión directa de las moléculas y los péptidos va a estar, se ha estudiado con moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Aquí podemos ver que son moléculas purificadas y péptidos marcados con radioactividad y fluorescencia en solución. Aquí se usaron métodos como la diálisis y la filtración de gel, lo cual en un análisis cristalográfico y por rayos X, se dieron cuenta que sí había una unión de los péptidos a estas hendiduras de las moléculas. Y sobre todo, también depende de que los aminoácidos de cada una de ellas participaran en esta unión. Esto es muy importante porque cada molécula del complejo, ya sea de tipo 1 o de tipo 2, pueden ligar a un solo péptido, pero sí se pueden llegar a ligar varios péptidos en cada molécula. Por ejemplo, en el complejo mayor de histocompatibilidad se descubrió que de 8 a 11 aminoácidos se pueden anclar en esa hendidura, y en el complejo mayor de histocompatibilidad alrededor de 16 a 30 aminoácidos se pueden anclar a su hendidura. Sin embargo, se ha descubierto que incluso mayor de 30 aminoácidos pueden estar anclados a este complejo de tipo 2. Entonces, bueno, esto es para que tengamos en mente cómo es que se ligan y qué es lo que interactúa para que se puedan anclar. La siguiente, por favor. Nota, bueno, como nota puse que un número muy pequeño del complejo es capaz de activar, perdón, a los linfocitos T específicos, puesto que las moléculas del complejo mayor de isocompatibilidad pueden unirse solo a péptidos lineales. Pero diversas conformaciones
para que se puedan unir y tengan este plegamiento, debe de haber algún mecanismo por el que estas proteínas se puedan convertir en péptidos y se puedan unir a las moléculas propiamente dichas. A este mecanismo se le va a denominar procesamiento del antígeno, es cuando pues ya está anclado entre sí y no se puede como desunir del mismo complejo péptido. Lo siguiente. Correcto. Ignora tu cámara. Espera, Sí. espera, ignora tu cámara. ¿Dónde estás, doctora? Doctora Dinora Ramírez. Por las clases. Doctora Dinora. Doctora Dinora. Dinora Ramírez Dionisio, doctora. Continuamos, doctor. Ya se tardó un buen. Síguele. Está bien. Ah, ok, perfecto. Bueno, de todo lo que nos acaba de platicar nuestro compañero Miguel, viene a recaer en esta parte del procesamiento de antígenos proteicos, que es lo que nos va a ayudar como tal a poder entender todo este proceso. De hecho, estos esquemas que vienen en el libro son muy representativos en cuanto a cada uno de los procesamientos para tanto la clase 1 como la clase 2 del complejo mayor vistocompatibilidad. Si podemos observar, de hecho, de forma clara, nos habla acerca de las proteínas, que observamos esa proteína citosólica, que finalmente van a ser degradados por los proteosomas para dar lugar a ciertos péptidos que son como los que observamos como semillitas, ¿no? Que aparecen ahí migrando hacia el retículo endoplásico. De igual forma, si observamos en el esquema en la parte inferior, mientras que las proteínas pues son ingeridas en un ambiente pues ya de forma extracelular, pues son llevadas hasta la parte de los lisosomas o endosomas tardíos para generar otros péptidos, Bueno. sí, que son presentados. No tiene que pasar, espérame, déjame. Ok. Y bueno, estos péptidos son presentados en moléculas de la clase 2 del complejo mayor de histocompatibilidad. Todo esto es importante porque pues durante este proceso pues va a dar lugar a, como ya había comentado mi compañero Miguel, a la función del CTLCD8 o del linfocito CD4, ¿no? Entonces ahorita vamos a hablar un poco más de ello. ¿Podrían pasar a la siguiente, por favor? De hecho, en este cuadrito justamente se observa de forma clara pues las características referentes a la comparación entre las vías de procesamiento y presentación de los antígenos de la clase tanto 1 como 2. Si observamos ahí algunas características puntuales, de las cuales describiremos en los siguientes esquemas. ¿Podrías pasarla a la siguiente, por favor? El siguiente esquema nos habla acerca de la vía clase 1 del complejo mayor de histocompatibilidad, donde se genera pues este procesamiento, ¿no? Desde la parte de la producción pues de proteínas en el citosol. Es importante mencionar aquí que las proteínas microbianas que observamos de la parte de infección vírica, la traducción proteica, es decir, sufren como tal también una degradación, si observamos en el proteosoma, que bueno, van a dar como cabida a generar estos antígenos en el citosol de las células, y bueno, finalmente todos estos corresponden tanto a virus, a la parte de bacterias, que finalmente pueden ser procesadas, así como observamos en la parte inferior de nuestro esquema, acerca de también la presencia de algunas células tumorales,
que de igual forma, al generarse esta parte de fagocitarse, a través de los poros, pues se permite como tal el transporte de todas estas proteínas para nuevamente, bueno, como tal, sufrir la degradación en el proteosoma, ¿no? Todo ello, bueno, conlleva a que pues exista un transporte de todos estos péptidos desde el citosol hasta el retículo endoplásmico, con todas estas otras, todos estos otros elementos en el retículo endoplásmico que nos van a permitir como tal, pues generar esa diferenciación, ¿no? Para posteriormente llevarlos justamente a través de vesículas a la parte externa celular y como tal generar esa interacción con el linfocito T, CD8. ¿Podrías pasarle a la siguiente, por favor? Otro de los elementos que también es importante mencionar es acerca del complejo mayor de histocompatibilidad clase 2. Aquí de igual forma para la parte de la presentación siempre existe como tal una ingestión de los antígenos proteicos que son en vesículas. Pues la mayoría de ellos pues se encuentran asociados a la clase 2 del complejo mayor de histocompatibilidad y que bueno derivan ellos de antígenos proteicos que han sido ingeridos, ¿no? Y derivados en los endosomas y lisosomas del APC. Aquí es importante mencionar, y vamos a hacer un paréntesis justamente en esta parte de la biosíntesis. No sé si puedas pasar a la siguiente y ahorita regresamos a esta. ¿Ok? En un mayor acercamiento en cuanto a la parte de estas funciones de la cadena invariante que está asociada propiamente al complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2, pues es importante mencionar que estas moléculas con cadena invariante, o EPI, que justamente nos platicaba hace un momento Miguel, son unidos o son transportadas, como observamos, en los endosomas tardíos y los lisosomas. Aquí, bueno, como tal, pues se genera un proceso de degradación, que, bueno, nos va a permitir como tal generar, pues, la parte de los péptidos antigénicos, que, bueno, son generados en estas vesículas, y, bueno, van a ser capaces de generar ese proceso de unión. Algo que también pues resaltaba en esta parte de la biosíntesis, de las cuales, bueno, mencionaba el libro, si podría regresarle a la anterior, por favor. Okay. Justamente era relacionado a que estas moléculas que observamos de la clase 2 del complejo mayor de histocompatibilidad, pues van a tener una sintetización en el retículo endoplásmico, ¿no? Y esto es lo que va a generar como tal que pues exista pues esa transportación a los endosomas con una proteína asociada. También por ahí Miguel nos hablaba acerca de esa cadena invariante de la que observamos, no sé si la alcanzan a ver, que tiene un número romano, un I, y un subíndice I, que, bueno, justamente es algo de lo que ocupa esa hendidura en cuanto a la parte de la unión, ¿no? Al péptido de las moléculas de esta clase del complejo mayor de histocompatibilidad, y que, bueno, permite como tal esta sintetización. Por ahí en otro de los puntos menciona acerca de la asociación de péptidos procesados a moléculas clase 2 del complejo mayor de histocompatibilidad en los lisosomas. Y bueno, aquí mencionaba la literatura acerca de que se genera como tal pues una acción combinada de enzimas proteolíticas y la molécula HLDM,
Así como también pues, se mencionaba dentro de la misma literatura que los péptidos derivados de los antígenos proteicos son como tal los que son capaces de unirse a la hendidura. Regresar al cuadro, por favor. Perfecto. Ok. Todo Espera esto un que... segundito, espera que entren tus compañeros. Se están conectando. Ay, perdón. Sí, doctor, disculpe. Un segundito. Ya, Fanny, Hugo está conectando. Yo aquí ando, doctor. Me estoy conectando en la compu. Ajá, sí, por eso, que se conecten bien. Falta Hugo todavía. Listo, ahora sí ya, doctor. Perfecto, gracias. Ok, todo esto que les comentaba acerca de estas, como tal, vías de los distintos complejos de histocompatibilidad, complejos mayores de histocompatibilidad, se resume justamente en este cuadro, donde observamos tanto cuáles son los linfocitos que son reactivos a cada uno de ellos, que justamente eran los que aparecían en el esquema, el lugar en específico donde se genera esta degradación del antígeno. Por ejemplo, si observamos con lo referente al esquema del clase 1, está en el proteosoma, en el de clase 2 entran en los endosomas tardíos y lisosomas, así como algunas de las fuentes de los antígenos proteicos, ¿no? De hecho, este puede ser de muy utilidad para poder tenerlo a la mano y poder identificar cuáles son los elementos que se modifican en cada uno de ellos, ¿no? ¿Podrías regresar a la presentación? A la siguiente, por favor. La siguiente. No, la siguiente, por favor. Ok. Excelente, gracias. Y bueno, todo esto nos lleva justamente a esta parte de un significado fisiológico de la presentación del antígeno asociado al complejo mayor de histocompatibilidad. Esto es importante pues mencionarlo, dado que la naturaleza pues, de la presentación de todas estas proteínas citosólicas referente a vesículas de tanto la vía de la clase 1 como de la clase 2, pues van a presentar ciertas funciones, ¿no? Efectoras dependiendo de los linfocitos. Si observamos tal vez de forma pues más general, cuando hablamos de la presentación de estos antígenos extracelulares, citosólicos en las diferentes subpoblaciones, pues si observamos de los linfocitos T, en el primer recuadro nos hace mención acerca de los antígenos citosólicos, los cuales se presentan frente a células nucleadas de los linfocitos citotóxicos, CD8, como tal, lo que da como resultado en cuanto a su función efectora, pues es la muerte de la célula diana que expresa el antígeno, es decir, la matan o la lisan, ¿no? En el esquema que observamos abajo, de igual forma tenemos dos alternativas en cuanto a los macrófagos y los linfocitos B. Como tal, pues los antígenos extracelulares los presentan frente a ellos, y bueno, existe una respuesta gracias al linfocito T, perdón, el linfocito CD4 que observamos aquí en ambos casos, lo cual pues genera que exista, gracias a esta activación del macrófago, una muerte del microorganismo, ¿no? Que se encuentra fagocitado. Y por otro lado, en cuanto a la parte del linfocito B, la secreción de anticuerpos, ¿no? Dado la parte de la unión del anticuerpo que se genera con el antígeno. ¿Podrías pasar a la siguiente, por favor? Y bueno, ya para finalizar en esta parte de nuestro tema, había un apartado referente a la inmunogenicidad de los antígenos proteicos, ¿no? De igual forma, pues en nuestro esquema nos hace mención pues acerca de que los antígenos proteicos pues generan un procesamiento, ¿no? Para generar
pues múltiples péptidos. Los péptidos inmunodominantes, en este caso, bueno, van a ser aquellos que se unen mejor a las moléculas que se van a encontrar disponibles, tanto de la clase 1 como de la clase 2, del complejo mayor de histocompatibilidad. De hecho, es justamente lo que se observa en esta parte, pues, del procesamiento del antígeno. Y bueno, como tal, este proceso va a dar cabida a generar múltiples péptidos, uno de los cuales pues, puede unirse al alelo de clase 2. Y esto pues va a traer como tal, como se observa en la ilustración, pues una respuesta, ¿no? Referente a los linfocitos T, que van a permitir que como tal, pues este proceso tenga, pues desencadene pues estos linfocitos T que sean más fuertes y que como tal pues ofrezcan una mejor respuesta del sistema inmunológico. Ok, ¿podrías darle a la siguiente, por favor? Ok, correcto. Y eso sería todo por nuestra parte, doctor. Muy bien, ¿dudas? Para abordar después esta parte, porque siento que la entiendan, la repasen y la entiendan para abordar temas clínicos. ¿Vale? ¿Qué tema sigue? No, lo vamos a ver para el próximo, pero ¿qué tema sigue? Receptores inmunitarios y transducción de señales. Ok, necesito que lo preparen muy bien con muchas imágenes. Para que ahorita a la hora que quede, revisen el tema que acabamos de ver y preparen el que sigue bien, por favor. ¿Sale? Sí, doctor. Bueno, si ya no hay dudas, entonces nos vemos el próximo martes, por favor. ¿Sí? Sí, doctor. Sale, les voy a preparar otro tema. Cuídense mucho. Gracias, doctor.